Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo compartir una emisión más del foro matutino de Canal 5 de Televicentro. Frente a Frente. Y ya de inmediato, Gabriel Andino nos traslada la pregunta que hoy vamos a tener de fondo para que usted interactúe con nosotros. Gabriela, bienvenida, buenos días. Buenos días, licenciado. Muy buenos días también a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este viernes para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza de ese vergonzoso lugar en el índice de transparencia internacional. Este es el tema que tocaremos este día en el foro de Frente a Frente y le invitamos para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales con sus participaciones, opiniones, sugerencias y también consultas a nuestros panelistas. Solo que vamos a tener que hacerle un ajuste a la pregunta, Gabrielita. Okay. Es que hay veces con Gabrielita hacemos esas preguntas muy cercano de las 7 y hoy se nos fueron dos palabritas ahí que una de ellas está bien, pero la otra hay que cambiarla. Y pareciera que hay algunos sectores, ya se me olvidó, repítamela. Y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza y sería entonces de ese lugar. De ese lamentable. Ok, de este lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. De ese lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. 157 lugares, ¿verdad? Así es. 11 lugares bajamos. ¿Quedamos entonces, Gabriela? Así quedamos entonces, licenciado, con el tema de este viernes y se lo repetimos para que participe y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza de ese lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. ¿Y por qué la pregunta? Porque pareciera que solo fue noticia cuando Carlos Hernández y su gente divulgaron la noticia de Transparencia Internacional y el lugar que nos ubican en el índice de percepción de corrupción. Porque termina Carlos, Lester y toda su gente y nos quedamos esperando el informe del siguiente año. Pero yo no veo una reacción nacional, se lo digo con toda franqueza. Yo no escucho que reaccione el gobierno, yo no escucho que reaccione el Ministerio Público. Y esto más les digo, y con todo respeto, ¿verdad? Y con todo respeto. Ni lo veo reflejado en las primeras planas de los periódicos. Se los digo con todo respeto, porque cada quien define su política informativa y no es que me los quiero echar encima, no, para nada. Pero igual. O sea que ya lo sabemos. ¿Y vamos a cambiar o no?
Y estas cosas van a servir para concienciar, para reflexionar, para denunciar, para criticar, para revertir. O de ahí los sentimientos que nos invaden. O es que no nos da vergüenza esto. Miren, y yo no se los digo desde una postura de santo, porque no lo soy. Yo siempre les he dicho, amigos, a mis amigos, miren, ese asunto de la honradez es bien relativo en el ser humano, porque yo me puedo sentir seguro de que en esta actividad periodística intento ser lo más sano posible. No recibo dinero para calumniar, no recibo dinero para ensalzar, simplemente mi salario, esos son mis ingresos. Yo siempre me he cuidado en esto. Pero un hombre honrado así desde la perspectiva integral, no me considero, porque como ser humano tengo infinidad de fallas. Por eso cuando hablo de corrupción, sabiendo que como ser humano y en esa escala integral del varón justo, honesto, tengo muchas fallas, me gusta ser prudente y no enarbolar un discurso como de santo. Pero este asunto que nos ha planteado ayer ASJ, que viene de un estudio de la organización Transparencia Internacional, de encuestas realizadas en el país, y que cada día vamos en picada, y esta vez la picada fue mayúscula. Es como esas aeronaves que caen en unas turbulencias fuertes, que de un solo el avión se va para abajo y parece que uno se estrella. Así relaciono yo este informe último de Transparencia Internacional, que me da profunda vergüenza para el país y me da más vergüenza que pareciera que ya no nos importa y que se volvió natural que nos digan que en el índice de percepción de corrupción cada día bajamos más. Es como si recibiéramos el informe anual y nos preparáramos para recibir el informe del siguiente y subsiguiente año sin hacer nada por combatir este flagelo. Bueno, yo así me siento, Carlos. No sé tú cómo te sientes. Gracias, Renato. Y quiero decir que yo comparto, y ayer que presentábamos esto, era una combinación de sentimientos. Por un lado, la indignación, pero también tristeza como hondureño, porque al final uno dice, uno quisiera estar dando noticias positivas y decir, a partir del último índice se hicieron acciones contundentes y vamos mejorando, como pasó en Costa Rica. Sabe que en Costa Rica hace 2 años no se movió y fue sorprendente. El gobierno creó todo un comité para preguntarse por qué nos mantuvimos estancados, y todavía están ahí, pero hubo una reacción. Entonces creo que como hondureños y nosotros, yo quiero agradecer, creo que esta es la 10ª ocasión en la que venimos a presentar. Correcto, así es. Este programa aquí, el índice, y lamentablemente no hemos visto resultados. Así es que sí, nos sentimos así y nosotros hacemos nuestro esfuerzo y vamos a continuar en esto, pero sí quisiésemos que hubiera una reacción y que como país, como hondureño, esta clase política justamente ahora que está en este proceso electoral que nos tiene preocupados y que al final, y lo vamos a hablar durante el programa, tiene una incidencia directa en estos resultados que están viendo, porque al final hay una vinculación entre el deterioro de la democracia con justamente la corrupción, y esa es una de las cosas que destaca el índice de percepción de corrupción este año. Así es que, lamentable, Renato, la indiferencia, usted lo dice, esa indiferencia también, con Lester hablábamos, quizás el cansancio, la reducción de espacios también que se está viendo, que cada vez se va viendo reducción del espacio cívico. Todas esas son condiciones que están contribuyendo a que Honduras, lamentablemente, hayamos ido de a pique, como usted lo plantea en el índice de percepción de este año. Acompañan a Carlos Hernández, que es el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el director de transparencia de la asociación, es decir, de la ASJ, Lester Ramírez. Gracias, Lester. Muchas gracias. Me acaba de llamar mi esposa y me dice, te quiero hacer un reclamo. ¿Y por qué tus invitados no se ponen mascarilla?
Bueno, es que yo les doy el ejemplo, les digo, fíjate que yo no utilizo mascarilla, pero bueno, muy tempranito de la mañana fui regañado por eso, pero Lester anda con mascarilla, igual Daniel Vigil anda con mascarilla, solo que de momento se la quitó, pero ahí la anda, y Carlos igualmente. A propósito de mascarillas, me van a permitir unos segunditos. Sí, claro. Me van a permitir unos segunditos porque una estimada profesional de las ciencias médicas se reinfectó de coronavirus. Mira que los casos de reinfección entiendo yo que no son muchos, pero aquí la doctora Carla Pavón se reinfectó y estuvo bastante complicada en esta reinfección. Pero hoy quiere en este espacio, en Frente a Frente, dar un breve testimonio realmente de lo que pasó y que su experiencia sirva a la gente para que dejemos ya de ver como un juego este asunto. Porque yo creo que hay gente que lo mira como un juego, partiendo de su comportamiento y de sus hábitos. Hay gente que nunca se ha puesto la mascarilla. Hay gente que cree que con cargas de limón y sal el virus desaparece. Entonces, por eso la doctora Carla Pavón nos ha pedido un espacio aquí para testimoniar lo que es una segunda reinfección por la COVID, y ya luego nos metemos a este importante tema. Ya presenté a Lester Ramírez, ¿verdad? Muchas gracias. Lo mismo que a Daniel Vigil. Vamos a ir a la pausa. Venimos con la doctora Carla Pavón, funcionaria de la Secretaría de Salud, y de inmediato, Gabriela, vamos otra vez con el tema de hoy en Frente a Frente. Así es, licenciado, le repetimos el tema de este viernes para que participe con nosotros a lo largo del programa. Y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza de ese lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Le recordamos el tema para este viernes y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza de ese lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. Comenzamos con el foro. Y ya vendremos con el abordaje del tema. Carlos Hernández, Lester Ramírez y Daniel Vigil. Antes les anticipaba la presencia esta mañana de la doctora Carla Pavón, jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud. Me alegro verla repuesta. Yo sé que no del todo, doctora, claro que no del todo. Cuénteme cómo fue esta segunda reinfección de la COVID. Gracias, licenciado Renato, por invitarme a su programa nuevamente y bueno, agradecida con Dios por una nueva misericordia, un milagro que ha hecho en mi vida y en mi familia. Esta vez no fue como la primera vez, esta vez fue muy grave, nos afectó mucho. Y bueno, yo decía al inicio que no se dieran cuenta los medios, que iba a estar bien apartada, porque me decían los médicos, 0 estrés, Carla, tenés que apartarte. Pero bueno, después comprendí que Dios no hace las cosas en vano, que Dios hace las cosas con un propósito y que el propósito de hoy valga la pena. Yo quiero que la población me escuche, quiero decirle qué me pasó, qué puede pasar. A veces los médicos creemos que no nos puede pasar, que no podemos ser pacientes, y esta vez me tocó ser paciente, pero paciente casi entró a gravedad, pero siempre Dios pone en manos de médicos increíbles en mi vida. Le agradezco al doctor Tirso que estuvo casi diario conmigo, y el doctor Edwin Cruz que se puso a la orden, me dio oxígeno, me dijo, estamos a la orden, Carla. O sea que esos dos hospitales los amo, San Felipe y el Tórax fueron mis hospitales, son de la red pública. Le quiero contar en minutos, en mi testimonio, quiero contar, esto no es en vano, no me dio en vano. Yo le decía, Señor, porque a mí nuevamente, y yo le decía al Señor, si usted me saca de esto, yo voy a decir qué es lo que pasa. Y yo hoy quiero que la población, porque cuando escucho noticias me duele que la gente diga que esto es mentira, que esto lo estamos inventando. Todavía estoy un poquito que cuando hablo me canso, pero estamos bien. Yo le quiero decir, yo me confié como médico. Aquí el primero que se enfermó
y la población hoy quiero que me escuche porque le digo que me confié, que siendo médico me confié y quiero que me escuche para que no les pase lo que me pasó a mí. Mire, primero, licenciado, le dio a mi esposo. Mi esposo estuvo con una gripe, le dio un resfriado, como una gripe le inició y todos creemos que nos va a iniciar ahogados, que nos va a iniciar que no podemos respirar, que nos va a iniciar como una tos. Déjeme decirle que no inició así. Mi esposo inició una semana antes, con gripe y algo muy importante, lo que yo hice, mire, y que no funcionó y que muchos nos confiamos por ello. Yo, cuando él estuvo enfermo, yo le dije, bueno, es una gripe. Sí, me dice, ando con resfriado y se me tapa la nariz. Entonces, pero fíjate que te voy a hacer una prueba rápida, le dije. Y me la hice yo y se la hice. Y le salió negativo. Nos confiamos. Él siguió y yo le di sus test y él estaba, después empezó, al 5.º día, él empezó con tos, pero una tos como un resfriado común. Nos volvimos a hacer la prueba, le vamos a volver a hacer la prueba, le dije yo. Porque como creí que yo ya había estado infectada, que yo no me iba a volver a infectar. Entonces, le hice la prueba negativa nuevamente y me vuelvo a confiar y voy al trabajo, fui a mis turnos normal, fui al trabajo normal y normal todo. Pero después empecé yo con gripe. O sea, yo me sentí agripada y le digo a mis compañeros del trabajo, ando agripada, me pueden conseguir una Panadol. Entonces, antigripal, imagínense. Entonces yo me hice la prueba y nos hicimos toda la prueba rápida y eso nunca nos funcionó. Nos decía que estábamos negativos. No, estamos negativos. Y yo me seguí confiando. En un turno, yo me sentí cansada, bien cansada. Al siguiente día salí del turno y le digo a mis compañeros de trabajo, yo ando cansada, yo no puedo subir ni las gradas, no puedo hablar, me siento cansada, me oprime el pecho. Entonces me dicen, Carla, hagámonos las pruebas, les dije a todos, hagámonos la prueba, pero no rápida, hagámonoslo hisopado, porque no sé, me siento como con tos. O sea, hice unos ejercicios respiratorios, contenían la respiración, inmediatamente tosía. Entonces digo, no, esto no me gusta. Y me dijo le dice el doctor Andino a mi compañero, yo no veo bien a la doctora Carla, yo veo a la doctora Carla enferma, no es la misma persona dinámica. Entonces yo me fui al tórax y le dije a un amigo, mírame en la tarde, porque quería dejar trabajo realizado, algo que nosotros, como le dije, somos médicos, estamos del otro lado y creemos que no nos va a pasar. Creemos que son gripes, que son cosas. Yo mal de la nariz, o sea, como catarro, y eso es lo que yo quiero que escuche la gente, que ni un catarro se confíen, pero ni de un catarro se confíen. Cuando yo voy al médico, me dice, ¿qué te pasa, Carla? Me dice, Tirso, pues fíjate que, y empecé a hablar y me dice, hey, solo con hablar te cansas. Sí, fíjate, le digo yo he estado estos días así. ¿Cuántos días llevas? Llevo más de 5 días. Así, con gripe, me mejora, con acetaminofén, pero no, me canso. Vení para acá. Y ya me mandó a hacer exámenes. Y algo que les quiero contar, porque nos pasa. Y me revisó y me dice, esos pulmones no me gustan. Me dijo, esos pulmones no me gustan. Entonces, mandate a hacer una tomografía. Y ahí es donde quiero llegar, don Renato. Fui a varias privadas, no había cupo para hacerme una tomografía, porque el tórax lastimosamente tiene malo su tomógrafo. Y es ahí donde a mí me duele, porque digo yo podía en ese momento ir a una privada, pero mis pacientes no pueden, don Renato, la población no puede. Y es ahí donde uno dice, ¿qué pasa?
¿qué pasa? Porque ni en la privada había cupo para hacerme una tomografía. Yo andaba angustiada y yo le decía, Dios mío, y llamé y es donde nosotros decimos, el dinero aquí no vale nada, el dinero no es lo importante no es el poder, lo importante no es tener, lo importante no es esto, lo importante es tener amigos. Y ahí es donde yo llamo a una amiga y le digo, no hay dónde hacerme una tomografía. En la privada están llenas, me dan citas, eso fue el jueves, me dan citas hasta el miércoles. Entonces me dice, no se preocupe, voy a ver qué hago. Y me consiguió un cupo en la privada y me lo hago. Me hago y me dice el doctor, inmediatamente quiero esa tomografía, Carla. Y cuando yo se la mando por foto, me dice, Carla, no, tenés el 40% de compromiso pulmonar y necesito, entonces le digo, no me ingreses, yo no quería, mi esposo no queríamos, te prometo que vamos a llevar todo al pie de la letra como vos me tratés, pues me canalizó y me dijo, y yo aquí donde, como le digo, los amigos valen oro, la doctora Jenny vino a mi casa, me canalizaron, porque tenían que estar canalizando y cambiando y medicamentos. Como le digo, la gente, sus oraciones, los que me están escuchando, si me están escuchando, sus oraciones fueron escuchadas. Aquí estoy por la voluntad de Dios. Como le decía, son cosas que quiero recapitular. No se confíen que le va a dar una tos al inicio. No es así. A veces no es así. Primero, a mí me dio como un resfriado común, como algo, como una gripe. Y luego fue el proceso de la tos y luego el cansancio y bueno, luego usar oxígeno y el proceso hasta hoy, sea reinfección, don Renato, o no sea reinfección, la verdad es que el virus existe, que el virus me volvió a dar después de 6 meses y que podemos, no en Honduras no podemos comprobar si existe o no la reinfección, porque lastimosamente no tenemos un laboratorio pero tan avanzado como decir, vamos a hacer genotipificación al virus y vamos a decir que es una reinfección. No lo podemos decir científicamente, pero que si es verdad que yo me volví a reinfectar, que si es verdad que yo me gravé, que si es verdad que nos complicamos, don Renato, esto nos puede, le mandamos un mensaje a la población. Ahorita la única verdad es que usted puede usar mascarilla. Me podrán decir, ¿y usted por qué volvió a infectar? Estamos en el medio, los médicos están poniendo la vida, don Renato. Estamos del otro lado, pero pasamos al otro y que gloria a Dios, pues que me dejó pasar y que estoy viva. Pero para decirlo, para contarlo, para decirle a la gente, no se descuide, no trate de automedicarse. O yo porque era médico y me confié, dije una gripe, y me confié que ya estaba infectada y me confié a una prueba, que es lo que no quiero que la gente haga. Se confían, que quieren que le diga, quieren lo que yo quería ver en esa prueba, verla y que solo una rayita, verla negativa, y siempre la vi negativa cuando yo no estaba negativa. Yo estaba positiva y aquí en mi casa me agobié tanto porque mi mamá, que es de tercera edad, gloria a Dios por ella, que está viva, ella tiene POC, y yo lo único que le decía, Señor, que mi mamá esté bien, y entonces ella me daba fuerza y yo la miraba para arriba y para mami, le decía yo, estése tranquila. Yo no le quería decir que estaba positiva porque es muy nerviosa, y bueno, yo, como le digo, estaba pensando en mi mamá, miraba a mi hijo y decía, Dios mío, no me lleves, tengo un hijo de 10 años, y cuando yo tenía el oxígeno y mi esposo se levantaba en la madrugada y me decía, Carla, te llevo al hospital, me decía, no, le digo, es que está saturando 89, mujer, me decía, no, solo aumentame el oxígeno, le decía yo, solo aumentame el oxígeno y vamos a salir bien, vas a ver. Y bueno, Renato, Dios ha sido tan bueno conmigo que, como le decía,
no va a ser en vano mi enfermedad, no va a ser en vano porque yo sé que hoy están escuchando muchos hondureños están escuchando hoy mi testimonio de vida, mi testimonio de que sirva para aquellas personas que nos confiamos, que creemos que no existe el virus, que no creemos que no nos va a volver a dar. Y bueno, como le digo, científicamente no podemos comprobar si es el mismo virus, el mismo genoma, no podemos comprobarlo, pero lo que sí podemos comprobar es que nos volvemos a enfermar y que esta vez a mí no fue así suave, fue muy, muy, muy fuerte y que bueno, que me permite a mí ver del otro lado, ver que fui paciente y que eso me forma cómo debo de tratar a mi paciente. Así fui tratada, con calidad, con calidez, tal vez no porque sea médico, sino porque Dios puso las personas correctas, puso las personas idóneas en mi vida. Como le digo, el doctor Edwin Cruz, mi cariño, mi agradecimiento eterno, que me dijo, aquí está el oxígeno. El doctor Tirso Godoy, que está como le digo, yo no busqué un privado, población, yo tal vez busqué los exámenes, sí, pero busqué mi sistema, en la cual está golpeado, sí, pero yo creo, porque ahí donde están en la pública, están en la privada los médicos. Entonces no es el hospital, es la persona que hace la diferencia en un hospital. No es las cuatro paredes. La persona que atiende hace la diferencia de que un sistema sea bueno o sea malo. Y si yo busqué el tórax y si yo busqué el San Felipe, es porque creo en ellos, creo que ahí hay los mejores médicos, están ahí. Pero nos deja lecciones. Pero eso suyo nos deja lecciones. Eso suyo nos deja lecciones. ¿Por qué estaba mal, y yo no sé si sigue mal, el tomógrafo del tórax? Esas son las lecciones. Esas son las lecciones que nos quedan y de las que hay que debatir, porque en una emergencia como esta, en un hospital tan importante como el tórax, está malo el tomógrafo. Y miren, y estas son las lecciones, y está bien que haya tenido el valor de dar este testimonio. Ok, está hablando la jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud. Busca un tomógrafo privado y resulta que están llenos, que no hay cupos. Y gracias a una amiga le permiten un miércoles que se haga ella el examen en el tomógrafo, cuando ya tiene comprometido un 40% de su pulmón. Estas cosas hay que reflexionarlas como Estado. Y además, lo otro, se arrepiente de no haber hecho la PCR, sino que una prueba rápida cuando ya usted sentía síntomas. Carla. Me confié, creyendo que yo ya había estado infectada y que no me podía volver a dar. Me confié, la prueba PCR sigue siendo la gold standard. Inmediatamente después de que yo me la hice, se la hice a mi esposo y a los de la oficina, el doctor Andino, que es uno de los asesores que tenemos en la oficina, salió positivo. Salió positivo William, que es otro de que nos ayuda a hacer los informes diarios. La doctora Katia, que yo le deseo que se esté mejorando porque es una persona que nunca dejó de ir a trabajar y ella es una persona con diabetes y hipertensión arterial y bueno, también se infectó. Nos infectamos casi todos los de la oficina que trabajamos hasta horas de la tarde, muy tarde. El contacto con ellos era día y noche, o sea, muy noche trabajamos con ellos y se enfermaron todos. Mi familia se enfermó, mi hijo. Gracias a Dios, a él no se complicó. Él era un niño dinámico, siempre estaba ahí jugando y bueno, eso me alentaba a mí porque miraba a mi hijo bien, mi mamá, mi hermana y mi esposo. Esta vez sí fue bastante gente que yo me llevo con ellos, uno en la familia y otros en el trabajo. No le podría decir cómo fue la infección porque todavía, como le digo, el primero que se enfermó
con una gripe fue mi esposo y bueno, nos confiamos creyendo que era una simple gripe, creyendo eso. Y luego perdimos el olfato y cuando yo me doy más cuenta es cuando mi esposo también me dice, no le siento sabor a la comida. Dijo, yo, no será COVID, le dije yo, pero te salen negativas las pruebas rápidas. Pero ya también cuando yo subía las gradas del trabajo, que yo iba a la oficina, yo no me sentía bien, yo Correcto. me sentía ahogada y solo subía unas cuantas gradas. Entonces ya sí había compromiso y yo busqué un poco avanzado. Me hice todos los marcadores antiinflamatorios, inflamatorios, disculpe, y cada 72 horas me hacía los marcadores el doctor para ver cómo iba evolucionando. Ya él me deja, dejamos de usar el oxígeno cuando ya estaba saturando mejor, pero estuve con oxígeno y bueno, yo por la gracia de Dios estoy. Correcto. Y el propósito de Dios, bueno, será que tenía que llevarme a cama para descansar, para reflexionar y para decirle a la población, el virus está, el virus le puede volver a dar. 6 meses después, a mí me dio. Y Carla, bueno. Y está claro que si creó anticuerpos después de la primera infección, esos anticuerpos se le terminaron, no sé si en 4, 5, 6 meses, porque que le haya vuelto a dar coronavirus, ¿cómo llamarle a esto? Yo, dentro de mi lógica es, se infecta una vez, se sana, luego se vuelve a infectar, debe ser reinfección. Claro, yo no soy científico, no soy experto en esto, pero ¿cómo llamarle? Si no reinfección. Creó anticuerpos usted en la primera infección, ¿no? Bueno, la verdad es que no mire, tanto trabajo, es lo que le digo, tanto trabajo que tenemos en la Secretaría, que yo no me fui a hacer el ELISA, la verdad, no me fui a hacer nada. Yo pasé, como le digo, fue tan leve lo mío la primera vez que solo fue dolor de cabeza y yo decía, gracias Dios mío, porque no me dio grave como otros compañeros. Y cuando esta vez que yo caigo, yo no me lo podía creer. O sea, a mí yo no me hago la tomografía, yo no podía creer que yo tenía tanto compromiso. Sí tenía como algo de miedo porque yo me hacía los ejercicios pulmonares y no aguantaba. Y eso me hacía toser y yo decía, yo incluso le comenté al doctor Andino en una de esas que trabajábamos, doctor Andino, me siento súper cansada, es que usted no se ve bien, Carla, usted no se ve bien, me dice. Entonces, bueno, hoy voy a ir al médico. ¿Se imagina? Nosotros los médicos nos creemos que no nos podemos grabar, que no podemos ser pacientes. Y eso me pasó, que estaba bueno, afanada en mi trabajo y no pensaba de que yo podía volver a tener COVID. Y mire cuántos han muerto. Y mire cuántos han muerto de repente, estresados y esclavizados en su trabajo por salvar vida, sienten algún malestar, se toman una pastilla, pero absortos en ese trabajo por ayudarnos a nosotros, se confían un poco y ya cuando reaccionan, ya la enfermedad se ha complicado y mueren. Y mueren. Estoy hablando de médicos y de trabajadores de salud. Pero bueno, Carla, yo me alegro que se esté recuperando. Se lo digo que me alegro que se esté recuperando. Y que lleve un testimonio a la Secretaría de Salud. No puede ser que en la situación que yo estaba, no me haya hecho la tomografía porque el aparato estaba malo en el tórax. Carla, que esa lección aprendida la traslade a la Secretaría de Salud, al gobierno central. No puede ser, miren mi experiencia. Y fui a hospitales privados y todos comprometidos y saturados. Esas son las cosas que de repente nuestro Creador, a través de usted, quiere que se las transmita directamente a la Secretaría de Salud o al mismo gobierno o a quien preside el gobierno. Me pasó a mí, jefe de sanidad de la Secretaría de Salud, que no encontraba tomógrafos en el sistema público. Acudí al privado y ahí estaban saturados.
No estamos aquí, Carla, con esta reflexión haciendo política partidista en lo absoluto, no. Que su lección o que la lección suya aprendida y que hoy la está testimoniando nos sirva para reflexionar y cambiar muchas cosas. Así que nos agrada que usted se esté recuperando y que su familia toda también se esté recuperando y que muy pronto llegue con estas lecciones aprendidas a su trabajo. Carla, que esté bien, que siga bien y la esperamos pronto. Gracias, don Renato. Solo decirles que como funcionaria no me puedo callar, no puedo, aunque duela la verdad, pero es mejor decirle la verdad a los tomadores de decisiones que estar mintiéndoles o estar diciéndoles lo que no está pasando. Me pasó a mí, no importa, yo soy una hondureña más, pero sí es importante que el tomógrafo del tórax sea arreglado inmediatamente. Como les dije, con el amor que le tengo a mi país, no lo puedo callar. Y si a mí me pasó, no quiero que le pase ni a un campesino, ni a una persona, ni a un vendedor que llegue al tórax y que no le podamos hacer una tomografía. E incluso la universidad creo que también lo tiene malo porque pregunté y me dijeron que estaba malo. Por el amor de Dios, serán piezas, no sé, pero eso es algo fundamental en la salud de alguien. Esa tomografía debe de estar reparada inmediatamente porque muchos no tienen el dinero, no tienen un lempira en su bolsa para poder ir a hacerse una tomografía. Y bueno, está bien que le hagan radiografía, pero a veces los médicos necesitan más de estudio. Y yo creo de que es justo que el tórax vuelva a su tomógrafo. Solo eso pido de esta enfermedad, que haya algo positivo. Y eso positivo es que miren lo que no pude tener. Tuve la buena atención de los médicos, tuve buena atención de las enfermeras que fueron lindas también, pero hay un aparato que se llama tomógrafo que lo podemos mandar a reparar. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, porque eso que usted ha dicho en este momento vale por 2 días consecutivos hablando aquí. Porque lo dice una funcionaria con un importante cargo en el gobierno. Gracias, Carla, que esté bien, su esposo y toda su familia. ¿Entienden ahora por qué es importante hablar de este tema que va a aparecer en pantalla en este momento? Me desconecté. ¿Entienden ustedes por qué es importante entonces abordar ese penoso lugar en el índice de corrupción? Porque esté malo el tomógrafo del tórax, que nos diga la doctora Pavón que también estaba malo el de la universidad, que ha prestado un servicio enorme. Claro. Que no se hayan reparado en una pandemia y que nos arguyan que no hay dinero, y sabiendo nosotros los bárbaros índices de corrupción, entre otras aristas, donde la plata pública se pierde en malos negocios del gobierno con privados. ¿Entienden ahora por qué hablamos que no solo nos da vergüenza, sino que nos preocupamos cuando viene ASJ, que representa aquí a Transparencia, nos dice de picada nos fuimos 11 puestos abajo en el índice de percepción de corrupción, y que el país lo mire como natural y que las instituciones públicas y privadas reaccionen con tanta naturalidad, como diciendo, ya lo sabíamos, esperemos el del otro año. ¿No nos da vergüenza todo esto? Pausa y enseguida los de ASJ reflexionando sobre ese 157 lugar. Y así como vamos, estamos a 23 lugares de estar en el último lugar. Así como vamos, en 2 años y medio somos el país con el índice de percepción de corrupción primero en el mundo, en 2 años y medio. Estamos en el 157, el informe es de 180 países, 23 puestos hacia abajo y estamos en el último. 2 años y medio. Pausa y volvemos. Les recordamos el tema para este viernes en Frente a Frente, y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza de ese lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. Arrancamos con el foro y el debate. Muy bien. De inmediato ya con Carlos Hernández presentando y yendo al
al tronco de esta problemática con Lester Ramírez y con Daniel Vigil. Carlos. Bueno, primero agradecer el testimonio de la doctora Pavón. Yo creo que es una manera de ponerle rostro a este tema. Nosotros hemos venido diciendo, Renato, el sistema sanitario del país ha sido una de las mayores víctimas de la corrupción en Honduras. Para aquellos que se preguntan por qué aparecemos en estos índices, justamente por eso. El tomógrafo del hospital está dañado, pero hay muchos más que están dañados. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que en medio de una pandemia tengamos un instrumento que es vital, como lo decía la propia jefe de epidemiología, y lamentablemente ella, que es médico, no pudo ser atendida? Entonces, esa es una de las razones. Primero quisiera tomarme unos pocos minutos para hablar de la metodología, porque yo creo que es importante. Alguna gente empieza a cuestionar. Uno, el índice de percepción de corrupción es el instrumento global más usado y más mencionado como referencia para medir la corrupción en el país. Es importante entonces que los críticos, los que a veces tratan de buscar alguna justificación, se den cuenta de ese elemento. Es el más usado. ¿Cómo se construye? Se construye utilizando por lo menos 13 fuentes de datos distintas de 12 instituciones independientes. Son distintos índices que se hacen a lo largo de los últimos 2 años y que se mide, y también se hacen obviamente algunas encuestas. ¿A quiénes? Bueno, a los inversionistas, la gente que está pensando invertir en un país, organismos internacionales. Al final hay una metodología, es un grupo de científicos que trabaja exclusivamente en esto y hacen ese ranking. Entonces, no se trata de una encuesta que se hace de manera aleatoria a cualquier persona, no, es un instrumento científico, técnico, y por eso es referente. Entonces, dicho eso, creo que eso es lo que nos da la validez de decir, cuando el índice de percepción de corrupción nos dice que vamos mal, es porque vamos mal. Sí. Y obviamente eso se contrasta o se valida con lo que está pasando en el país, porque al final hay una relación directa entre Estado de Derecho, entre democracia, entre el tema del manejo de la crisis, que directamente se vincula con lo que está sucediendo. El otro elemento que quería decir, bueno, el índice está midiendo en esta ocasión 180 países, ¿verdad? A nivel mundial. ¿Cuáles son los mejores países? Bueno, ya sabemos, Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia se ubican entre las mejores posiciones, y los peores, que estamos muy cerca de los peores, justamente Siria, Somalia y Sudán del Sur. Quisiera que miráramos el caso de, esos son los tops transparentes, Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia. No quiere decir que no hay corrupción. Ayer teníamos un debate con el colega de Dinamarca, porque él puso un tuit y dice, saludos de la cima de los mejores. Y varios respondíamos y dijéramos, bueno, ustedes exportan la corrupción, ¿verdad? Porque muchas veces también, y hay otros índices que hace Transparencia Internacional donde refleja que estos países no es que están libres de corrupción, sino que lamentablemente también exportan la corrupción. Y solo para agregar un punto para también explicar lo de la metodología. ASJ no interviene en el levantamiento de la información, no interviene en el diseño de la metodología y no interviene en el diseño de los instrumentos. Esto se hace de manera independiente. A nosotros nos envían los resultados una semana antes, están embargados, nosotros no conocemos y no nos consultan realmente tampoco sobre toda la metodología. Hay otro instrumento que se llama el Barómetro Global de la Corrupción, que ese sí mide la percepción en términos de victimización, es decir, le pregunta al ciudadano de pie si ha tenido que pagar soborno o si se le ha exigido un pago de soborno, y ahí claramente la población dice, ¿no? En el caso hondureño, ¿no? Prácticamente el 25% de la población tiene que pagar sobornos para acceder a educación, para acceder a salud, para acceder a justicia, ¿no? Entonces, son diferentes instrumentos, pero como decía Carlos, este es el referente mundial, este es el que usa el Banco Mundial, la Cuenta del Milenio, el BID, todas esas instituciones de organismos internacionales utilizan este referente. Obviamente no solamente utilizan sin embargo se puede decir, el estándar internacional que ya lleva más de 15 años desarrollándose en todo el mundo, ¿no? Y bueno, tal vez hablar un poco de las Américas,
¿qué pasa en América Latina? Porque yo creo que es importante decir, y ustedes lo pueden ver, 32 países evaluados, sí hay una preocupación enorme en América Latina porque lamentablemente en toda la región tenemos problemas de corrupción. La puntuación media es de 43 de 100. Ahí están los mejores y mire qué interesante. La gente que estudia esto, ¿qué tiene en común Canadá, Uruguay y Chile? ¿Qué es lo que está pasando en esos países? Y usted se puede dar cuenta, mire, Chile, a pesar de toda la conflictividad social que vivió en los últimos años, Chile sigue mostrándose como uno de los países con menos corrupción en América Latina. Y uno tiene que ver con la calidad de su democracia, sí. Uno tiene que ver con el espacio, ¿verdad? Que acá mirábamos y todo, pero la libertad de prensa, la libertad de asociación, estos elementos que lamentablemente se han ido restringiendo en varios de nuestros países. Los peores, bueno, aquí mencionamos 3, pero si fueran 4 en la lista estuviera Honduras, porque sí. Al final los peores 3 son Nicaragua, Haití y Venezuela. Y mire que es interesante hablar de este tema de Venezuela, porque a veces si hablamos Venezuela y hay sectores que se politiza el tema. Se politiza, exacto, se politiza. Sin embargo, Renato, estamos a 2 puntos de Nicaragua. 2 puntos de Nicaragua, o sea, 22 tiene Nicaragua, nosotros 24, sí. Haití y Venezuela 15, o sea, por eso nosotros decimos, si no hacemos una acción inmediata, si como país, si como nación, todos los sectores, por eso nos agrada tener a Daniel hoy, porque creemos que la juventud es importante también para proyectar el futuro de esta nación, la clase política, para tratar de revertir eso en unos cuantos años. Usted decía, y es cierto, si bajamos 11 puntos este último año, estamos a 2 años y medio de estar en los peores, pero estamos muy cerca de ubicarnos como el peor en América Latina, y eso sin duda alguna se va a traducir en muerte, eso se va a traducir en violencia, eso se va a traducir en desesperanza y en mucha más pobreza. Por eso es que aprovechamos este espacio para llamar la atención de todos los sectores. No podemos ser indiferentes hasta esta realidad. Mire, es un poco absurdo y ridículo tratar de justificar y a veces decir, no, es que esto mide percepción y esto no es importante, no es la realidad. Claro que es la realidad, esto refleja lo que está viviendo además, el país. Todo político sabe que la percepción es realidad, ¿no? Es decir, hacen encuestas para saber realmente cuál es el sentimiento, pero de ahí toman decisiones, ¿no? Otro elemento que es importante aclarar, si ustedes vieron en la pantalla, Haití es un estado fallido, ¿no? Es el único estado fallido en América o en continente americano, ¿no? Nicaragua, Venezuela, son regímenes casi ya llegando ya a una situación dictatorial, ¿no? Ya prácticamente definen quiénes son los partidos que participan, ¿no? Hemos visto en el caso venezolano cómo el Congreso prácticamente ha sacado ya, se ha salido totalmente la oposición. En el caso de Nicaragua, bueno, acaban de pasar una ley donde Ortega prácticamente define quiénes son los partidos políticos que pueden participar en el proceso electoral. Honduras únicamente está a 2 puntos de este tipo de países. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a un sistema dictatorial o es que vamos también a un estado fallido? No, entonces, realmente preocupa en el contexto en el cual estamos, un contexto electoral, donde todos los partidos políticos, especialmente los mayoritarios, lo único que están pensando es llegar al poder para beneficiarse de los recursos del Estado. No hay propuestas, nadie está hablando de vamos a limpiar las planillas, siguen participando candidatos con antecedentes oscuros, vinculados a actos de corrupción, vinculados a narcotráfico, nadie está limpiando las planillas y nadie está haciendo propuestas en materia de corrupción. Ese es un indicador claro de que los partidos políticos, sin importar su ideología, no le interesa en lo absoluto el combate a la corrupción, no le interesa el pueblo hondureño y lo único que les interesa es beneficiarse particularmente para continuar amasando poder, continuar amasando recursos y continuar manipulando la democracia hondureña, ¿no? En este punto me gustaría agregar una cosa y agradecerle al licenciado y a la SJ que hoy me dieron la oportunidad de acompañarlos. Mi nombre es Daniel Vigil, yo ando representando al Milenio Honduras y quiero decir que ando representando a la juventud hondureña en este foro.
¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vemos resultados como estos, que ya son varios años de retroceso, lo que sucede es que existe rechazo. Los jóvenes dicen, yo me quiero ir de Honduras. La gente dice, en general, me quiero ir de Honduras. Y ahí vemos las caravanas migrantes que se van. Pero está en nuestra labor, está en nuestra potestad como jóvenes, como sociedad civil, como periodistas, como academia, de hacer algo distinto. El Milenio Honduras se dedica a dar espacios a jóvenes de participación política, social, económica. Y así como el Milenio está la ASJ, así como la ASJ hay muchas otras organizaciones de sociedad civil y juveniles que brindan espacios a los jóvenes y les dicen, si ustedes no lo hacen, nadie lo va a hacer. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ya llevamos varios años de retroceso y vemos que nada se hace. Entonces nos toca a nosotros como ciudadanía intervenir. Nos toca a nosotros ciudadanía decir, vamos a dar un paso al frente en la participación. Vamos a crearnos estos espacios nosotros. Ya decía Lester en la participación política. Eso es un comienzo. Que jóvenes digan, vamos a participar. Que jóvenes digan, vamos a tener la valentía de dar un paso al frente, sea en los partidos tradicionales o en nuevos espacios políticos. Pero no solo ahí está el cambio, está en investigación como esto. Ya hablaba de la metodología, don Carlos. Los datos son el futuro, los datos son el presente, los datos son todo lo que nosotros necesitamos para sacar adelante este país. No podemos rechazar los datos, tenemos que usar los datos como un punto de reflexión y empezar a trabajar hacia adelante. Entonces los jóvenes también podemos contribuir con datos, porque yo sé que la política no es para todos. Entonces investiguemos desde la academia, investiguemos desde la sociedad civil. Entonces, en esta mañana, yo espero de que desde el punto de vista de los jóvenes, nos recordemos de que, si bien es cierto, este es nuestro pasado y presente, pero hay un futuro y se puede cambiar. Pero va a requerir de la valentía de todos los que estamos escuchando esta mañana, de todos los que estamos participando aquí y de los que están por venir. Muy buen mensaje, Daniel, muy buen mensaje. Y miremos lo que pasa en Centroamérica. Miren cómo está ya Centroamérica, hemos visto las Américas en general, y así estamos. Esa es la gráfica y usted puede ver ahí esa gráfica, Renato, con 22 puntos. Es el país con Nicaragua, el país con una percepción de corrupción más alta, ¿verdad? Y usted puede ver Nicaragua 22, Honduras 24, Guatemala 25. Mire qué interesante, porque en los últimos años Honduras y Guatemala estábamos casi igual, pero en esta ocasión Guatemala ha mejorado un poquito. Fíjese qué cosa. Y lo más seguro mejoró por el cambio de gobierno, ¿no? Que esa percepción de vuelta de hoja, ¿no? Pero mejoró, pero mire, Panamá, El Salvador y obviamente Costa Rica, ¿verdad? Y Costa Rica, que hay una preocupación, yo le decía, porque Costa Rica se ha mantenido ahí en 57 y han generado todo un movimiento, la academia, la sociedad civil, los partidos políticos. Preocupados. Y cuestionándose y preocupados. Sí. Y estando mejor que nosotros. Obviamente, no justificándose, ¿verdad? Pero no se justifican. Sino preocupados. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que mejorar esto, tenemos que ubicar. Y ese es un elemento que es importante. Por eso, y Daniel decía algo que yo creo que quiero resaltar, y son los datos, porque al final, cuando salen estos datos, a veces hay la tendencia a decir es que nos quieren atacar, que hay una campaña global para atacarnos. Esto no es esa la intención es cómo estos datos los usamos para diseñar políticas públicas efectivas, con base en evidencia, no discursos, porque también este tema de la lucha contra la corrupción, yo lo decía ayer, se ha vuelto un tema populista. A veces todo el mundo habla de luchar contra la corrupción, pero lamentablemente no hay acciones concretas, contundentes, sistemáticas, que nos permita Carlos, medir esto. Si pudiésemos dejar esa gráfica, Centroamérica, El Salvador. El Salvador, con todo y sus problemas, con todo y sus pandillas, El Salvador tiene una década de estarnos demostrando un compromiso de combate a la corrupción. Sí. Porque hasta hace unos años El Salvador estaba ahí, muy cercano a nosotros. Sí. Y miren cómo se va despegando El Salvador. Sí, tiene razón. Y eso tiene que ver mucho con la independencia del Ministerio Público, ¿no? La labor que ha tenido el Ministerio Público en El Salvador ha sido contundente. Acordémonos que ha llevado a varios presidentes
a juicio, unos están encarcelados, otros, bueno, se tuvo que nacionalizar nicaragüense. Solo para darle y usted dio muy claro en un tema que es muy importante. Ese tema de la corrupción ya está sobrediagnosticado en Honduras. Ya han venido ya consultores, han venido expertos, bueno, ya tuvimos la MASI acá, todo ya está sobrediagnosticado. Pero hay un mensaje que esta semana el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, brindó en una conferencia de prensa y me gusta una oración de su informe. Dice, la lucha contra la corrupción se desarrolla en un sistema que favorece la impunidad de la élite y los grupos del poder. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema está hecho para que el combate a la corrupción fracase. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntarle. Empezando desde el Congreso Nacional, Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, y esperemos que ahora con esta administración Biden, esas sean la punta de lanza de estos cambios, ¿no? Ya aprendimos de que esa estrategia, de ese enfoque punitivo del combate a la corrupción, ¿no? que va directamente contra la gran corrupción, como lo hemos visto en tantos casos donde la MASI participó, fue muy efectivo. Pero ese enfoque necesita ser complementado con un enfoque donde nosotros podemos asegurar que el Congreso Nacional, el presidente no sea un dictador o la Junta Directiva defina la agenda. Eso es fundamental. No se escoge al presidente del Congreso Nacional para ser presidente. Todos son diputados, se escogen a lo interno al presidente para que maneje al Congreso Nacional. Pero en la boleta no se dice, vamos a escoger al diputado presidente. Hay que democratizarlo en primer lugar. En segundo lugar, hay que transparentar esa agenda. No es posible que la población no sepa cuál es la agenda legislativa. Ni los mismos diputados saben cuál es la agenda legislativa. Además de eso, tenemos que darle oportunidad a todas las bancadas a que participen. Y ese es un tema que empezamos desde ahí. Otro elemento, el Poder Judicial. ¿Cómo se nombran a los magistrados? Necesitamos una legislación clara de nombramiento, pero además de eso, evaluación y revocación de los altos funcionarios. Ministerio Público lo mismo, y también el Tribunal Superior de Cuentas. Necesitamos, eso es efectivo, ¿no? Esos cambios en el corto plazo se van a dar y eso va a generar confianza y va a generar que esos indicadores de percepción de corrupción vayan mejorando. Y eso es lo que creo que vamos a necesitar en el próximo gobierno. Esperemos que el gobierno con el Poder Legislativo tomen cartas sobre el asunto. Si necesitamos un cambio. Si me puede leer, por favor, ese párrafo del CESPAD. Permítame que se me... Aprovecho para agregar que cuando nosotros vemos esa imagen de los países de Centroamérica, hay que verlo que ante los ojos del mundo esa es nuestra competencia. Cuando el mundo ve eso, dice, ¿a dónde voy a poner mi dinero? ¿A dónde voy a invertir? Esa es nuestra competencia y ese es un vistazo que ellos tienen. Entonces tenemos que tener inclusive interés por eso, aunque sea por eso, tener un interés de mejorar. Ya lo decía usted, que estos países, cuando ven estos resultados, dicen, ¿qué podemos mejorar? ¿Cómo lo hacemos? Porque saben de que ante los ojos del mundo, esta es la manera de medirlo. Y hay un montón de estudios económicos que usan el índice de la perspectiva de corrupción, que vienen desde los 90s, que miden que entre más corrupción hay en un país, menos desarrollo económico, más desigualdad. Así es. Bueno, solo repito este párrafo del CESPAD. En este sentido, la lucha contra la corrupción se desarrolla en un sistema que favorece la impunidad de la élite y los grupos de poder. ¿Cuál es la élite? Bueno, las élites son los políticos, los que tienen la capacidad de tomar decisiones en nombre de la población. Y esa élite se ha desligado totalmente de representar esos intereses y representan intereses oscuros. ¿Y los grupos de poder? Bueno, los grupos de poder son los grupos económicos, pero también ahí también hay grupos militares, grupos también religiosos, ¿no? Y grupos que controlan el país, que controlan a la población y que de alguna manera son en un sistema piramidal, son la representación de la población en diferentes sectores, ¿no? Hagámonos en este momento y reflexionemos. Usted que está desayunando, no apague el televisor, no se moleste con Lester, no se moleste con Carlos, no se moleste con Daniel, no se moleste conmigo por lo que estamos diciendo. Síganos viendo. El país que hoy tenemos solo es producto de esto. Un sistema que favorece la impunidad de la élite y los grupos de poder. Usted que está desayunando,
en la mesa en este momento. Reflexione. Yo nunca he sentido temor de lo que digo, ni lo voy a sentir hoy. Élite, grupos de poder. Y es importante aclarar que el término élite no es peyorativo. Correcto. En Dinamarca hay una élite. En Francia, en Holanda, en los países más horizontales hay élites. Es decir, es parte de la sociedad. Nos organizamos y tenemos que tener, ¿no?, una representación en los diferentes sectores. Sin embargo, las élites responden también a esa base societal. Y eso es lo que está pasando en Honduras. Históricamente las élites se desligan y se ocupan más bien de extraer los recursos y dominar a la base societal. ¿Por qué cree de que Honduras lleva más de 20 años en un nivel de pobreza del 60%? Y estos próximos años va a incrementar. ¿Por qué cree que han metido tanto dinero en Honduras y seguimos con un nivel de pobreza que demuestra, ¿no?, esa conducta y ese comportamiento rapaz de la élite? Ese es el reflejo. Tenemos que decirlo. Y los grupos de poder se mantienen, se sostienen y se vuelven más poderosos con esa élite. Entre más corrupta es esa élite, más crecen los grupos de poder, porque es una colusión demoníaca que ambos los hace mejorar su nivel de vida a costa de deteriorar el Estado de Derecho y el nivel de vida de la población. Hay que decirlo claro. Yo por eso digo, usted que está desayunando en este momento, que está dentro de los grupos de poder o de la élite, reflexione. El sistema usted lo mantiene así porque le conviene. Sin embargo, aún sabiendo que sacrifica a toda una población y deteriorando el Estado de Derecho. Sin embargo, Renato, al final eso no es sostenido, ¿verdad? Y es que el país va agotando sus recursos, entonces ya no va quedando mucho espacio para obtener. Y ese justamente es un diálogo que desde ASJ también estamos teniendo y estamos hablando con distintos sectores, incluso de las élites económicas, hablando de este tema. Y es interesante la reflexión que hay al interior también de estos grupos, porque este sistema es cierto, este sistema quizás benefició a esto, pero al final, cuando el Estado de Derecho se va deteriorando, cuando los niveles de competitividad del país se van deteriorando, al final empieza a afectar directamente a los grupos. Y hay una preocupación, hay una preocupación enorme cuando no hay inversión extranjera, cuando las condiciones, cuando no hay seguridad jurídica para invertir, por ejemplo, y que los propios, el propio sector privado ve amenazado. Entonces ahí es donde nosotros decimos, por eso es necesario entonces que podamos, como hondureños, poder construir una agenda común donde se pueda potenciar justamente el bienestar de todos y ya no de esa mente de grupos reducidos. Solo te interrumpo para ir a una pausa comercial. ¿Por qué está desde hace un año, me dicen, ese tomógrafo del tórax en malas condiciones? O por negligencia de la Secretaría de Salud, o simplemente esto es efecto de la corrupción. Hay dinero para cualquier cosa que mejore las condiciones de vida de la élite y de los grupos de poder, pero no para la gente en su mayoría, que es la que necesita de que esos aparatos en los hospitales públicos estén en buenas condiciones. Ese es el ejemplo claro, usted lo acaba de decir, licenciado Renato. Una persona con poder adquisitivo no va a ir al tórax. Ese se lo dejan para el pueblo, ¿no? Los 6 millones de hondureños y hondureñas que utilizan el sistema de sanidad pública. Las élites o van a un hospital privado o fuera del país. Y eso es lo que perturba a la población. Y esa es percepción de corrupción. Es decir, no solamente, y esto creo que es importante entenderlo, corrupción no solamente es soborno. Corrupción es malversar fondos públicos, lavar activos. Corrupción es tener privilegios por encima de la ley y además de eso, privilegios por encima de los acuerdos sociales. Es decir, todos merecemos un trato igualitario. Y esto no es un discurso comunista o socialista, no, es un discurso humanitario, ¿no? Es un discurso desde los derechos humanos. Entonces, la población cuando ve, ¿no?, que al pandoro, ¿no?, o al diputado se le da una carta de libertad y queda una persona que está luchando por los derechos de Guapinol, justamente
claramente dicen, bueno, aquí hay corrupción. ¿Por qué un grupo de personas que están luchando para que haya una comunidad libre de contaminación de una minería están en la cárcel? Y estas personas que le robaron a mujeres dinero que iba para la agricultura y para el desarrollo comunitario están libres. Esas son las ambigüedades que la población fácilmente lo comprende, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial y entonces ¿qué? ¿Y entonces qué? A esperar el próximo informe de Transparencia Internacional, ya con la expectativa de 11 puntos más abajo en picada, quedaríamos a 12 de ser el país con más percepción de corrupción. ¿O qué? ¿O cómo cambiamos esto? Claro. Claro, yo sé que ustedes dicen incidiendo de esta manera, pero El voto. Pero ya sabemos que incidir es importante, pero no es todo. Sí, Sí. sí, sí. Entonces yo quiero que reflexionemos qué paso cualitativo, fuerte, decidido hay que dar porque el país se nos hunde. Yo creo que esa medición de Transparencia Internacional, esa medición del índice de percepción de corrupción refleja claramente cómo va en picada el Estado de Derecho, cómo va en picada nuestro país, Y mira el peligro, solo estamos 2 puntitos arriba de Nicaragua, una dictadura, dice Les, casi una dictadura, que controla el Congreso, los partidos y esto más, y con una ley que el que habla mal de Ortega y Rosario ahora es terrorista, Sí. y lo condenan a cadena perpetua. Hombre, vamos para ahí nosotros también, hacia una cuasi dictadura como la de Ortega. Tengamos cuidado este año, tengamos cuidado. Por eso digo, trascendamos y que el análisis se vuelva más cualitativo ahora que ya sabemos cómo nos están midiendo, qué es lo que tenemos que hacer para evitar el hundimiento total del país. La pausa y volvemos. Y por lo visto, pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza de ese lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales, comenta Roberto Lagos. Esto ya nos da un parámetro de lo que será el indicador de corrupción de la cuenta del milenio para el 2022, que será realizada en noviembre próximo. La institucionalidad, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en Honduras está en caída libre. Paolo Burgos, estos informes deben verse como una oportunidad de reflexión y mejora. Sin embargo, el político hondureño es muy susceptible y ataca a los mismos. Julia dice, nunca hemos sido un país ejemplar, pero lo que ha sucedido en los últimos 2 gobiernos es vergonzoso y preocupante. Dice Mauricio Vanegas, no sé cómo pueden gritar a los 4 vientos que representan el lado bueno del país cuando cada año se superan a sí mismos en índices que desprestigian la función pública, dice. Elvis Lenín coincide con los 10 años del Partido Nacional en el gobierno y como dijo Andrea Matamoros, tranquilos, es solo percepción. Rogel Danilo López, no hay decencia y hay que decir claro que estos sectores son el mismo gobierno, que ellos mismos han contribuido para este retroceso. Juan Orlando Hernández siempre habla de la lucha contra la corrupción, pero la práctica es otra cosa. Agradecemos sus mensajes y participaciones a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN. María Andrea Matamoros, funcionaria gubernamental, dice, lamentablemente el informe de Transparencia Internacional mide únicamente percepción. Como Secretaría de Transparencia, impulsaremos el Observatorio de la Transparencia para tener un método científico que mida los avances y retrocesos de forma fidedigna y con hechos tangibles. O sea, su propio laboratorio. Sí, pero es importante analizar también el mensaje desde una perspectiva propositiva. El problema no es si un indicador es bueno o malo, el problema es la corrupción. Y eso cualquier ciudadano de pie, sin necesidad de ir a tener una educación en una universidad en Harvard, por ejemplo, o tener una educación, incluso aquí en la Autónoma, lo entiende claramente, ¿no? Cuando ve de que al poderoso se le beneficia, que la ley no se les aplica, que pueden hacer lo que quieran y salen libres,
eso ya es corrupción. Y eso cualquier hondureño, cualquier persona que conozca de dignidad entiende claramente. Aquí no es el problema y nos quieren llevar a ese debate, ¿no? Nos quieren llevar, cuidado que nos llevan a ese debate de cuál es el mejor índice, ¿no? Esto pasó, ¿se acuerdan cuando estábamos discutiendo también los índices de homicidios, ¿no? Cuando la EYUTPAS presentaba sus datos, no, la Secretaría de Seguridad quería presentar sus datos. Hoy por hoy, si ustedes ven la publicidad que presenta el gobierno en sus periódicos, mencionan a EYUTPAS también, ¿no? Entonces, no es un tema de debate de índice, aquí es un tema de corrupción. La pregunta que le vamos a hacer a la ministra María Matamoros es cómo el gobierno va a combatir la corrupción. No, y bueno, tal vez siguiendo aquí, porque creo que es importante ver el comportamiento de los últimos años, un histórico, y ustedes pueden ver esa gráfica, lo que ha pasado en Centroamérica. Y yo lo que le decía, mire ahí el caso de Costa Rica al 2018, ahí fue donde ellos, allá, se alarmaron, ¿verdad? Se alarmaron y empezaron a hacer algunas acciones porque sabían que venían para abajo. Y mire, ya hay acciones y ya este índice ya salen, ya han mejorado. Tomaron decisiones, tomaron acciones para fortalecer su sistema. Pero mire usted el caso de Honduras y es justamente lo que obviamente nos preocupa, porque Honduras, lo que se puede ver desde el 2012 a la fecha, hubo un repunte en el 2015 que fue como un signo de esperanza. Superamos el umbral de los 30, llegamos a 31, nosotros nos alegramos. Recuerdo, Renato, estuve aquí en este programa hablando y dijimos, mire, hay algunas acciones que se están haciendo y pareciera ser, hubieron muestras de una intencionalidad de querer hacer. Sin embargo, esos fueron resultados frágiles, porque al final rápidamente volvimos a caer. Y aquí es un tema importante, hablando de la reflexión que usted decía al inicio. Este es un tema de Estado. Yo creo que es importante que nos demos cuenta, porque es que a veces el funcionario particular se siente como atacado. Y le digo, esto no es un tema personal, este es un tema de Estado, es un tema de sistema donde convergen obviamente varios estados. Ayer me preguntaban, ¿cuáles fueron las condiciones que incidieron para que Honduras haya bajado? Yo decía, bueno, podemos sacar una lista larga, pero sin duda alguna hubieron legislaciones que nosotros llamamos en su momento las contrarreformas, que se dieron desde el Congreso Nacional. Código penal, ¿no? Así Código es. penal. Quiero que me pongan esta gráfica aquí en las pantallas grandes, porque queremos mostrar algo, por favor. ¿Sí, Carlos? Claro. No, mire, tenemos todavía una ley de secretos, por ejemplo, en Honduras, imagínense. Y un código penal que nadie quería que se aprobara, excepto los que querían beneficiarse de la impunidad. Carlos, no, solo quería decir esto que complementa lo que ustedes están diciendo. Honduras es ¿verdad? Exacto, sí. Miren, estuvimos estables 31. Ahí por el 2015, ¿verdad? Exactamente. No es que estuvimos bien, pero bueno. Miren. Y Guatemala estaba peor, como le digo, ¿verdad? Miren Guatemala... 2018, Caída libre. Caída libre. Caída libre, hacia abajo. Preguntémonos qué pasó en el 2018. Correcto, caída libre. Claro. No, y eso está muy vinculado con la democracia, el sentimiento de la democracia. El 2018 inicia el segundo periodo de Juan Orlando Hernández, una reelección que fue y que ha sido sumamente debatida y contestada. Entonces, este es un mensaje claro para cualquier otro político que quiera reelegirse sin consultar realmente al pueblo, y por eso nosotros también venimos diciendo, resolvamos este asunto de la reelección, porque nos meten estos problemas, no solamente el tema de la corrupción, obviamente, pero también efectos económicos, ¿no? Una mala imagen internacional. Por eso es importante resolver este asunto de la reelección. Aquí está el ejemplo claro, ¿no? La población ha sentido desde el 2018 que el país, que el gobierno, ¿no?, ha perdido cualquier tipo de interés en escuchar a la población. Pero miren El eso Salvador, se refleja, ¿no? Solo te interrumpo, El Salvador, bien lo decía Lester o Carlos hace algunos minutos, los países reflexionan cuando bajan en el índice y esas reflexiones los llevan a tomar medidas muchas veces estructurales para corregir los problemas y mejorar en el combate a la corrupción. Y este es el caso de El Salvador. Miren, diferente a nosotros, caída libre desde 2018, desde 2017. Vamos hacia abajo. Miren El Salvador, ¿ve? Corrigiendo sus problemas. Hay que hacer hincapié en lo que dice Lester y viendo los comentarios que están en Twitter y en las redes sociales. Los datos
no tienen sentimientos, los datos no tienen emociones. Los datos son la verdad. Y no podemos reaccionar nosotros de manera negativa. Es un mal comienzo para cambiar las cosas, ver los datos y ofenderse y decir, no, eso es mentira. Es más, se está hablando del tema electoral previo al corte. Como joven, yo le digo a todos los candidatos para estas próximas elecciones, por favor, básense en los datos. Cuando sean tomadores de decisiones, usen los datos para las políticas públicas. Y no solo en temas de corrupción, en temas de economía, de calentamiento global, el medio ambiente. Ya vimos los huracanes que nos azotaron. Usemos los datos. Nuestra generación es una generación de datos y vamos a apreciar. Y yo sé que más tarde, más temprano que tarde, cuando mi generación esté ahí tomando decisiones, vamos a hacerlo. Pero desde hoy necesitamos empezar, porque si no, el país que vamos a heredar en 10, 15 años va a ser casi irrecuperable. Pero no se pierda la esperanza. No se pierde la esperanza, porque gracias a la tecnología, hoy podemos recibir estos datos en nuestro celular, en nuestra computadora, a tiempo real. La gente puede ver la discusión y darse cuenta de lo que está pasando. Eso no se podía antes. Y esa es la esperanza que tenemos, que el mundo nos ha dado la tecnología y eso ha transparentado los procesos de información y en general las democracias. Renato, ¿cuántos programas hemos estado acá hablando de este tema de la democracia después del proceso electoral? Muchos. Y decíamos nosotros, después de las elecciones 2017, la violencia, los muertos y todo lo que eso generó, se nos presenta una oportunidad para transformar nuestra incipiente democracia, para reconstruirla, para ver, y empezamos, y acá, en este programa, y muchos. ¿Y qué pasó? Se fueron los 4 años, y la discusión de estos últimos días es que tenemos un Consejo Nacional Electoral con dificultades, que no se sabe cómo se van a transmitir los resultados, que no hay todavía lamentablemente claridad, que los mismos políticos están ya desprestigiando el sistema. Entonces la gran pregunta es, ¿aprendimos la lección? ¿Hicimos acciones estructurales para revertir esa situación que hoy los tiene en esta situación? ¿O al final los políticos se nutren, se alimentan del escándalo y de eso, porque al final llegan a la conclusión, no pasa nada en Honduras, el pueblo no reacciona, las élites no reaccionan, tenemos el medio habilitante para imponernos y hacer lo que nosotros queremos sin escuchar a nadie? Y eso, sin duda alguna, está teniendo un impacto enorme. Insistimos, índice de percepción de corrupción está asociado a la democracia, está asociado a la calidad de políticos, está asociado a la falta de democratización de los partidos políticos. O sea, esa es la situación que nosotros deberíamos de revertir. Y mire esa gráfica allí. Vamos a esta gráfica, por favor. La pueden ver ahí en el fondo, solamente es una gráfica, ¿verdad? Así estamos, 26 puntos, 146 2019 y lo que usted decía, 157 puntos, claro, 11 posiciones de 180. Yo, como hondureño lo digo, a mí me alarma, me preocupa, me pone triste, pero también uno empieza a cuestionarse sobre las estrategias. ¿Qué estamos haciendo? Sí. ¿Cómo vamos a revertir esto? ¿Cómo vamos a lograr incidir? Y la pregunta es, ¿todavía hay espacio para la incidencia? Y por eso ayer que hablábamos un poco y hablando un poco con Daniel, me gustó y me gusta que esté aquí, él decía, de repente es el momento para que también un sector de la población tan grande como la juventud pueda incursionar, pueda irrumpir, pueda participar, porque quizás desde adentro se pueden promover esos cambios que, bueno, ya nosotros acá en el programa y hacemos, inventamos, pero lamentablemente al final no hubieron las reformas estructurales que queríamos al sistema electoral hondureño. No las hubieron. No, así es. O sea, no las hubieron. Y uno dice, ¿y qué logramos con todo esto? Y no es desesperanza, porque al final creo que tenemos que seguir luchando, pero sí hay un cinismo tal que se está imponiendo y creo que son las cosas que tenemos que revertir. Y mire, de esa gráfica ya solamente Honduras, creo que es más que elocuente. Mira, ¿verdad? es Eso ya es más que elocuente. Eso es
Eso, así estamos. En 2020, Honduras desciende a 24 puntos, el más bajo desde el 2012. En el último año, Honduras fue devastada tanto por COVID-19 como por la temporada de huracanes y continúa sufriendo altos niveles de pobreza y desigualdad. Miren, en caída libre, Lester, Carlos, Daniel, en caída libre. Por eso yo digo, hablando de oportunidades, porque es importante ser propositivo también y hablar de coyunturas, y en este momento la coyuntura electoral es fundamental. Creo que tenemos, ¿no?, la oportunidad como ciudadanos de escoger alcaldes, diputados, diputadas, presidentes que sean y que estén comprometidos con el combate a la corrupción, pero también que estén limpios. Y esto creo que es fundamental, porque si nosotros escogemos políticos sucios, vinculados a actos de corrupción, vinculados a narcotráfico, vinculados a quebrantamiento de la ley, después no nos lamentamos por tener estos resultados en materia de percepción. Por eso este año nosotros tenemos la oportunidad de hacer ese cambio. Los jóvenes, mujeres, etnias, todo el mundo tiene que participar y escoger e informarse. Nosotros tenemos proyectos donde queremos informar, votoinformado.hn, queremos informar a la población, queremos también mitigar y contrarrestar el fake news, la desinformación que va a ser también parte de este proceso electoral, y queremos llegar a la juventud, por eso, ¿no? Y por eso trajimos a Daniel también, porque nosotros, esa es la otra oportunidad que queremos, que estamos viendo, ¿no? Ya sociedad civil, estas organizaciones de sociedad civil, muchas también, ¿no?, ya hay una situación de fatiga, ya hay un cansancio, y necesitamos también oxigenar a la sociedad civil. Y por eso es importante hacer esos relevos, formar a los jóvenes y seguir participando en estos espacios, ¿no? Después de la pausa, Carlos, después de la pausa, me han pedido intervenir un hondureño que vive en los Estados Unidos y además otro hondureño, Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que los tendremos inmediatamente después de la pausa, y algunos otros gráficos e información relacionada con el informe de Transparencia Internacional, donde Honduras está ubicada en el lugar número 127. 157. 23 o 24 escalones más abajo y quedamos en el último. como el país. Como Somalia, que es un estado como Somalia, como Somalia. Ya lo escucharon, estado fallido Somalia, correcto. ¿Dejaremos que el país se hunda de esa manera? Después de la pausa seguimos reflexionando. De inmediato le recordamos el tema de este viernes y por lo visto pareciera que hay sectores en el país que no tienen vergüenza de ese lamentable lugar en el índice de transparencia internacional. Nos trasladamos a nuestra cuenta de Facebook y damos lectura a sus mensajes. Carlos Galindo: una persona me dijo una vez que cuando una noticia no te sorprende es que ya estás tomando este suceso como algo normal. La sociedad ya cambió sus valores. Así como veo nuestra sociedad acostumbrada a la corrupción y la costumbre se vuelve ley, lo cual es una lástima, y lo peor es que no sé si no se avisora un cambio, ya que los candidatos son los mismos, eternas momias en los partidos políticos, y los nuevos o se amoldan a la corrupción o no son elegidos dentro de sus partidos. Las instituciones totalmente politizadas sin entender que son servidores públicos y le sirven a un grupo de nefastos dirigentes nacionalistas, llámese presidente, gerente, secretario, etcétera. ¿Cuándo nos gobernará un honrado que meta a todos estos corruptos a la cárcel y recupere el dinero del pueblo? Jenny Morales: a mí como hondureña y con los valores y principios que me inculcaron mis padres, a mí sí me da vergüenza y tristeza a la vez al ver que mi amado país cada día cae en la deshonra de todos estos sinvergüenzas que no se han tocado el corazón de quitarle el pan de la boca a los más necesitados y todavía tienen el cinismo de postularse a cargos de diputación. Por favor, ya es tiempo de parar esto. Pero solo permítame, porque hay algunas equivocaciones estructurales que hay que corregirlas. La opinión anterior, claro, nosotros siempre respetamos los criterios. Vamos a ver, ¿cuándo no, hasta ahí no pongas el nombre? ¿Cuándo nos gobernará un honrado que meta a todos estos corruptos a la cárcel y recupere el dinero del pueblo? Yo entiendo a la gente. Pero miren, ¿cuándo nos gobernará un honrado? Para que lo tengamos claro, porque aquí nuestros panelistas están pidiendo inclusive que el voto sea razonado para elegir a los diputados, en este caso los candidatos a diputados. Ahí nombran al fiscal general del Estado, ahí nombran a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los entes contralores.
Sí, los entes contralores, correcto, ahí los nombran en el Congreso. Que necesitamos un presidente honradísimo en todo tiempo, Sí. claro que sí. Pero, cuidadito, el presidente, por muy honrado que sea, no es el fiscal general, no es el juez, no es el que mete la cárcel. Es en el Congreso donde se cocinan todas estas cosas. Es en el Congreso donde debería seleccionarse a la mejor gente con independencia, para que luego esta gente actúe coherentemente con las necesidades del país. Por eso, en esta ocasión, busque los mejores diputados, hombre. Hurgue, explore los antecedentes de todas estas personas, porque ellos son los que eligen los cargos en estos entes que hemos mencionado e instituciones que son las que tienen un rol protagónico en el combate a la corrupción. Solo termina de leer, ya interviene otra vez Lester, Carlos y Daniel. Termina con los mensajes. De inmediato, licenciado, comenta Tony García, hay algunos precandidatos que han sido destituidos como secretarios de Estado o directores por actos dudosos y hay muchos diputados Pandora que van de candidatos. El sistema lo permite. Noemí Bonilla, los políticos corruptos siguen en el poder. Debemos hacer algo. Pueblo hondureño, reaccionemos. Agradecemos todas sus participaciones a través de nuestras redes sociales. De inmediato, continuamos con el foro. Bueno, ante la carencia de un tomógrafo en buen estado en el tórax, me dice la doctora Bessie Alvarado, el Seguro Social tiene 6 tomógrafos. Esta semana viene otro para la Clínica Santa Fe de Tegucigalpa. Además, los subrogados tienen varios tomógrafos. Hasta en Roatán hay tomógrafo. El ISSSTE tiene 3 tomógrafos en cada ciudad, San Pedro Sula y Tegucigalpa. 2 en Hospital de Especialidades, 1 en Clínica Santa Fe. 2 en Hospital Regional San Pedro Sula, 1 en Clínica Calpules. La doctora Bessie Alvarado. Para con los esta 700.000 afiliados, sí, pero no para el resto de la población. Ah, correcto, así es, solo para los afiliados al seguro. Como les decía, está el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, desde su oficina en San Pedro Sula, Pedro Barquero, y luego con Roberto Lagos en Carolina del Norte. Comenzamos con Pedro Barquero. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Renato. Buenos días, un gusto saludarte, un gusto saludar a los panelistas y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de Frente a Frente. Renato, los actos de corrupción cometidos por actores dentro y fuera del gobierno le están robando la salud, la educación, la seguridad y las oportunidades económicas al pueblo hondureño. No hay manera de negar la conexión que hay entre los actos de corrupción y el deterioro de la calidad de vida del pueblo hondureño en general. La corrupción es la raíz de todos los problemas. Por la corrupción es que tenemos esos altos niveles de pobreza, esos altos niveles de pobreza extrema. Por la corrupción también es que vemos cómo se está deteriorando nuestro Estado de Derecho. No sé si puedo compartir, tal vez si me dan autorización, producción para compartir. Me gustaría compartir solo un par de gráficas rápidamente para que veamos la conexión de la corrupción con todo lo demás y cómo afecta la corrupción a la calidad de vida del pueblo hondureño. Inclusive del empresariado nacional, porque también, como Daniel muy bien lo decía al inicio del programa, hay una conexión directa entre lo que es la corrupción y la capacidad del país de traer inversión extranjera directa y poder ser competitivo en cuanto a lo que es la atracción de capitales para generar empleo. Bueno, no puedo compartir, pero... Permítanos unos segunditos, Pedro, pero ya compartirá esa página, Pedro. Ya, en cuestión de segundos, Ok, y el tema es también cómo se mira el deterioro, Renato, no solo del índice de percepción de corrupción, sino que también el deterioro en todos los demás principales indicadores que miden organizaciones serias. Ahora sí puedo compartir, me dicen, ok, voy a probar ahorita. Entonces, si no le ponemos atención a este asunto, no vamos a poder sacar adelante nuestro país. Ignorando el problema no se va a resolver. Ahora, aquí está una cuestión. Lo más importante en un país es el Estado de Derecho. La fortaleza del Estado de Derecho de una nación, de un país, es lo que determina la calidad de vida de sus ciudadanos y el éxito en general de ese país. El índice de Estado de Derecho, según el World Justice Project, ha retrocedido también de la posición 90 a la posición 116, 26 posiciones de retroceso en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque el enemigo número 1 del Estado de Derecho es precisamente la corrupción y la impunidad. Entonces, hay una relación directa. En la medida en que aumenta la corrupción y la impunidad, se deteriora el Estado de Derecho. Y no podemos negar que estamos en una intencional y estructurada
destrucción de nuestro Estado de Derecho con el objetivo de centralizar el poder alrededor de una sola persona para poder seguir cometiendo actos de corrupción sin enfrentar la acción penal. Y por eso es que se han estado cambiando las leyes. Este es el índice de percepción de corrupción, me falta el del último año, pero si te fijas, del 2015, que estábamos en la posición 108, al último, que estamos en la posición 157, hemos retrocedido 46 posiciones en el índice de percepción de corrupción. O sea, es todavía más dramático que solo ver el puntaje. Es el retroceso con respecto a los demás países del mundo, que retrocedimos 46 posiciones de la posición 111 a la 157 en estos últimos años. En índice de desarrollo humano lo mismo, tenemos la última posición de Centroamérica, estamos en la posición 132, una posición de las últimas en el mundo, la última de Centroamérica, y es porque todo está relacionado. La corrupción destruye el Estado de Derecho, la corrupción destruye la calidad de vida de los ciudadanos, como le estás viendo en pantalla en el índice de desarrollo humano. También la corrupción destruye la competitividad del país. Ahorita en pantalla estás viendo cómo ha ido retrocediendo Honduras, 29 posiciones en el Doing Business, que es el indicador más serio en el mundo, que lo mide el Banco Mundial, de la competitividad o el atractivo del país para atraer inversión extranjera directa, que pasamos de la posición 104 a la 133. Para las personas que dicen que el índice de percepción de corrupción solo es percepción, aquí también les tenemos la comparación del índice de percepción de corrupción con la cuantificación de lo que hicieron el FOSDE y el CNA de la corrupción. En Honduras, para ver el último dato, en el 2018 se perdieron 64,000 millones de lempiras. Y si te fijas, hay una relación directa entre el movimiento del dinero perdido en corrupción con el índice de percepción de corrupción. O sea que el índice de percepción de corrupción es un reflejo de la realidad y no meramente una percepción antojadiza. Para los que no quieren confiar en el índice de percepción de corrupción, a pesar de que es uno de los más respetados en el mundo, también les presento la cuenta del milenio, en donde hemos estado aplazados precisamente por el tema de corrupción los últimos años y el último año con un vergonzoso 18%. Entonces, no es un tema de tomar a la ligera o de desacreditar indicadores, es un tema de tomarlo con seriedad. Aquí volvemos al otro tema y me encantó el comentario de Daniel nuevamente cuando dijo de que si a las personas no les importa por humanismo, por solidaridad, porque no les importa la pobreza del país o la falta de educación y salud, pues aunque sea por interés económico propio. Mira cómo se mueve el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional comparado con el Doing Business del Banco Mundial. Hay una relación directa, se mueven casi a la par. O sea, en la medida en que te vas moviendo en el índice de percepción de corrupción, en esa misma medida te vas moviendo en lo que es el Doing Business, que es la capacidad del país de poder atraer capitales. Y tal como refleja la gráfica, como hemos ido empeorando en corrupción, hemos ido perdiendo lo que es la competitividad y eso se ha visto reflejado en las cifras oficiales también del Banco Central de Honduras. La inversión extranjera directa se redujo un 18% en el 2018 y un 48% en el 2019. Estamos en una situación grave y el país necesita cambiar de rumbo con urgencia. Si nosotros permitimos que estos pocos malos hondureños dentro y fuera del gobierno continúen destruyendo nuestro Estado de Derecho, destruyendo nuestra economía, deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos, no vamos a tener más opción que salir todos en las caravanas en poco tiempo. Y eso no lo queremos. Nosotros como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés lo que queremos es que nos unamos todos los hondureños, nos paremos con firmeza y con contundencia y les hagamos saber a estos corruptos y a estos corruptores que no les vamos a permitir que continúen destruyendo nuestro país y robándose el futuro del pueblo hondureño. Pero para eso necesitamos unirnos todos. Lamentablemente eso no está pasando. Estamos demasiado cómodos, demasiado dejados y le estamos haciendo demasiado fácil el camino a estos corruptos y corruptores para que continúen destruyendo nuestra querida Honduras. Muchas gracias, Renato. A ti, Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y lo que dice Pedro Barquero lo complementa este televidente cuando nos envía el siguiente mensaje: para que se produzca con éxito un acto de corrupción se necesitan por lo menos dos actores, el funcionario y el empresario. El hondureño Roberto Lagos estudia en Carolina del Norte, es un hombre que se está formando, también ha estado viendo el programa y nos quiere dar su opinión sobre las repercusiones que para Honduras tiene este informe de Transparencia Internacional. Roberto, buenos días, bienvenido. Buenos días, don Renato, muchas gracias por el espacio. Mire, básicamente yo quiero orientarme en tres puntos. El primero es con respecto a lo que va a ser el próximo indicador de la cuenta del milenio. Ya don Pedro lo explicó
claramente con la gráfica, o sea, definitivamente en el próximo informe que va a ser en noviembre no vamos a aprobar, porque se van a incorporar todos estos elementos de la salida de la MASI, el tema de las cuotas de hospitales y todos los elementos que se incorporan en el índice de transparencia. Recordemos que la cuenta del Milenio utiliza los datos del Banco Mundial y el Banco Mundial lo que hace es que recoge todas aquellas fuentes creíbles en el cual el índice de transparencia internacional forma parte de ello y tiene un peso importante dentro de la medición de este indicador de corrupción de la cuenta del Milenio. Ese es un segundo punto. Ese es el primer punto. El segundo punto es con respecto al índice de competitividad. Dentro del índice de competitividad, uno de los pilares más relevantes es el tema de instituciones, de institucionalidad. Y dentro de la parte de instituciones está el tema del índice de transparencia internacional. Entonces ahí ya miramos un segundo set de indicadores en el cual el índice de transparencia internacional forma parte. Y adicionalmente a esto, un tercer punto es todo lo temas cómo la corrupción merma nuestra capacidad para que nuestra inversión tenga impacto. Recordemos que en un estudio hace poco de Banco Mundial yo leía que aproximadamente del 3.5% que se dedica a inversión con respecto al PIB de Honduras, aproximadamente 1% se pierde por temas de ineficiencia y por temas de corrupción. Puede ser el porcentaje mayor con todo lo que ha ocurrido en los últimos meses. En este sentido, cuando nosotros vemos que se dedican aproximadamente entre 5.000 a 6.000 millones de lempiras para el tema del Fondo para la Reducción de la Pobreza con la que se cuenta, nos damos cuenta que no estamos teniendo el impacto deseado. Por lo tanto, es necesario que se empiece a tomar la cultura de evaluación de impacto. Un poco lo que decía Daniel Vigil, el uso de los datos. Entonces, en este sentido, utilizar evaluación de impacto para evaluar si los programas, proyectos sociales están teniendo el impacto para el cual fueron desarrollados será muy importante de cara hacia el futuro. Entonces tenemos estos temas y adicionalmente todo el tema de institucionalidad que ha sido debilitada y podemos decirlo destruida de cierta manera, don Renato. En este sentido, cuando actores públicos o privados tratan de demeritar un índice de percepción o un índice de transparencia internacional, primero tenemos que leer dónde es incluido este índice, en qué reporte es incluido, y creo que las gráficas que presentó don Pedro fueron claras y contundentes con respecto al movimiento del índice de transparencia en indicadores claves como son el Doing Business, en indicadores claves como son la cuenta del Milenio, en indicadores claves como son los del índice de competitividad. Ese básicamente es mi punto y un poco la tristeza de ver el deterioro en el que hemos caído. Como lo puse en un tweet, vamos en caída libre en cuanto a los elementos claves. Muchas gracias a Roberto Lagos, que sigue el programa y participa en el programa desde Carolina del Norte. María Andrea Matamoros escribe otro mensaje y dice: estos son el tipo de informes basados en evidencia y no en percepción, los que sirven como verdaderos insumos para seguir en la ruta correcta con avances como lo es el fideicomiso de salud y trabajando fuerte en áreas que lo requieren, como lo fue con Inves, y sacan informes de ustedes, Carlos. O sea, María Andrea dice que estos sí son objetivos, pero que ese de transparencia, ustedes son aquí el brazo de transparencia en Honduras, ACJ dice que no. Y esos informes, por cierto, que ella menciona, los firmó la presidenta de Transparencia Internacional, ¿verdad? Sí. Bueno, tal vez yo quisiera historia, ¿no? aprovechar para hacer algunas recomendaciones, Renato, si me permite, porque creo que es importante decir, es cierto, estamos en una situación difícil, pero yo creo que también tiene que renacer en nosotros un poco también la esperanza y ver cómo logramos tratar de revertir esto y por lo menos reducir esos riesgos de que nos vayamos más hacia abajo. Uno, nosotros creemos que hay que seguir fortaleciendo las instituciones de fiscalización. Por eso, aquí permanentemente hemos hablado de la necesidad de tener entes contralores independientes, capaces, Tribunal Superior de Cuentas que pueda tener la capacidad de hacer investigaciones a tiempo y poder ser fortalecidos y tener una supervisión de los fondos, recursos y todas las capacidades para ejercer sus funciones. Dos, asegurar contrataciones abiertas y transparentes. Y miren, no es ausencia de leyes, ojo con eso, porque a veces pensamos que en Honduras tenemos una ley de contratación del Estado.
Y es bastante buena la ley de contratación del Estado. Hay normativa, miren, en el marco de la emergencia, la UNCAE dio normativas y estándares para hacer compras, pero ¿qué sucedió? Las instituciones encargadas de hacer compras se impusieron y dijeron, no importa lo que diga la UNCAE, nosotros vamos a comprar los hospitales así, nosotros vamos a comprar las mascarillas de esta forma. Entonces, y como no hay una sanción, como al final esos funcionarios saben que pueden actuar en contra de lo que las mismas instituciones del Estado están haciendo, entonces al final hacen. 3, las auditorías internas. Ya tuvimos el gran fracaso del Seguro Social y en ese momento se diagnosticó y se dijo, la ausencia de auditorías internas fue lo que contribuyó. Ahora tenemos, pero lamentablemente igual, no se está haciendo. Y otro elemento que le hemos hablado durante todo el programa, la democracia, y ahí vamos a seguir insistiendo y algunos dirán son ilusos porque vamos a volver nuevamente con el tema, pero necesitamos tener candidatos y nosotros seguimos diciendo, necesitamos que los candidatos nos digan su patrimonio, qué es lo que tienen, sus intereses, sus impuestos, y nosotros decíamos, muéstrenos esas 3, ¿quieren mi voto? ¿Quieren que vote por ellos? Ok, decime cuánto es tu patrimonio, decime cuáles son tus conflictos de intereses y decime cuánto pagas de impuestos. Eso por lo menos nos va a generar a nosotros una idea de qué tipo de persona es y si dentro de 4 años, como a veces suele suceder, incrementa, entonces podamos cuestionar. Y por último, los datos relevantes que deben de ser publicados. Creo que hay que fortalecer el Instituto de Acceso a Información, es vital como un órgano garante de aplicación de la ley, pero aquí se trata de cumplir la ley. Si hacemos eso, sin duda alguna, y somos responsables, y participamos, y nos involucramos, quizás logremos detener esta escalada don Carlos, al precipicio. Tenemos un minuto, Daniel, porque ya estamos sobre tiempo, sí. Claro, solo quiero decir de que los jóvenes y el pueblo hondureño lo que queremos ver es reconocimiento de la realidad. ¿Sabe cómo se mejora la perspectiva de la corrupción? Es amanecer hoy en la mañana y ver un mensaje oficial que diga, hemos recibido esto, vamos a hacer algo al respecto. Hemos visto lo que dicen expertos internacionales que tienen muchísimos años sacando esta data. Vamos a hacer algo al respecto. Eso mejora la confianza. Eso mejora el autoestima de la población hondureña que hoy se levanta esta mañana y ve esto y siente rechazo. Tenemos que cambiar eso. Parte de este tema del Estado de Derecho es la confianza que uno tiene en las instituciones públicas particularmente. Pero se hace lo contrario, se critica el informe y se dice que no es objetivo el informe. Así es, hay que generar confianza. Así es, gracias, muy buena opinión. Daniel Vigil. Me dicen aquí que está de cumpleaños Lester Ramírez. Me va a traer un Así que felicidades a Lester Ramírez. Cumpleaños hoy, 29 de enero. La última pausa y retornamos para despedir el programa. Wow. Eso está... Bueno, gracias a Lester Ramírez, el cumpleañero, Carlos Hernández y Daniel Vigil. Gracias, Daniel. Que sigas adelante. Un gusto, Renato. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.